Era el 1 de enero de 1994. En Chiapas, indígenas tomaban las cabeceras municipales de Las Margaritas, Altamirano, San Cristóbal de las Casas y Ocosingo. El día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, integrado por tzotziles y encabezado por un mestizo que se hizo llamar Subcomandante Marcos, bajo las órdenes, dijo, de 23 comandantes entre mujeres y hombres del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Muchos fueron tomados por sorpresa. En San Cristóbal, 30 minutos después de la medianoche, los rebeldes ingresaron a la Procuraduría Estatal Zona Altos y tomaron el edificio. Otro grupo sometió a los guardias de la alcaldía, rompieron las puertas y usaron los muebles como barricadas. Al frente de la operación, Marcos. En Las Margaritas dieron muerte a 3 policías, incluido el subcomandante de la policía, Álvaro Gordillo. Resultó herido Aarón Noriega, líder municipal de la Confederación Regional Obrera Mexicana. El grupo rebelde sacó de su finca El Momón al exgobernador de Chiapas, general Absalón Castellanos Domínguez. Lo tomaron prisionero. En un juicio popular del Tribunal Militar Zapatista, decidieron liberarlo el 16 de febrero. Un ganadero mató a Héctor Ochoa, el subcomandante Pedro, uno de los más emblemáticos dentro del EZLN. En la cabecera de Ocosingo, el 2 de enero se recrudecieron los enfrentamientos. Había rebeldes en calles, azoteas y en su mayoría concentrados en el mercado. Cerca de las 3 de la tarde, militares sitiaron la cabecera. Comenzó un enfrentamiento que duró hasta el día siguiente, cuando el general Juan López Ortiz, comandante del Batallón 73, tomó el mercado. Por la noche, los zapatistas contraatacaron para escapar del cerco militar. El 4 de enero, el general Ortiz decidió que su batallón se internara a la sierra en busca de zapatistas. Ocosingo fue el lugar donde se llevó a cabo la declaración de la Selva Lacandona, en la que propusieron derrocar al gobierno y llegar hasta la Ciudad de México para tomar el poder. El 10 de enero, el presidente Carlos Salinas de Gortari nombró a Manuel Camacho Solís comisionado para la paz y la reconciliación de Chiapas. Ese día inició la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Se llegó a especular que Camacho Solís opacaría al candidato del PRI. Entre febrero y marzo de 1994 se dieron los primeros acercamientos. Manuel Camacho de parte del gobierno, Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal, como mediador, y del lado rebelde, Marcos, identificado el 9 de febrero de 1995 por el gobierno como Rafael Sebastián Guillén Vicente. El 6 de marzo, en el Monumento a la Revolución, Luis Donaldo Colosio pronunció un emotivo discurso. Criticó el presidencialismo y enfatizó en el sistema democrático y en un nuevo federalismo. Para muchos analistas, ese día fue decisivo en la campaña de Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, en Tijuana, Colosio fue asesinado, presuntamente por un solo hombre, Mario Aburto Martínez. Días antes del crimen de Colosio, integrantes del EPR secuestraron al banquero Alfredo Harp Elú, presidente del Consejo de Administración del Grupo Banamex. El 28 de septiembre de 1994, José Francisco Ruiz Massieu, exgobernador de Guerrero, quien en ese momento era el secretario general del CEN del PRI, fue asesinado en la Ciudad de México por Daniel Aguilar Treviño. En la declaración de Aguilar Treviño reveló los nombres de Fernando Rodríguez González, entonces secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de San Lázaro, y de los diputados Manuel Muñoz Rocha y Abraham Rubio Canales, señalados como los autores intelectuales. 3 meses después de ese crimen, Ernesto Zedillo, quien fue coordinador de la campaña de Colosio, recibió la banda presidencial. En febrero de 1996, el gobierno federal y el EZLN firmaron los acuerdos de San Andrés Larrainzar, que entre sus puntos incluye la autonomía a los pueblos indígenas y atender las demandas en materia de justicia e igualdad. El conflicto no estuvo libre de ocurrencias. Durante la campaña presidencial de Vicente Fox en el 2000, el candidato panista hizo la promesa de que resolvería el conflicto con el EZLN en 15 minutos, una vez que se instalara en Los Pinos, declaración que le generó varias críticas. 4 años después, el comisionado Luis H. Álvarez insistió en la propuesta de Fox. Llamó a los zapatistas a dialogar el conflicto, que no debería tomar más de 15 minutos. Nada pasó. En marzo de 2001, el Congreso de la Unión le abrió las puertas a Marcos y al EZLN. Por esas fechas se aprobó una polémica ley indígena. En marzo de 2013, Marcos dejó de ser el vocero del EZLN. El mayor Moisés, de origen celtal, se convirtió en el nuevo líder visible. De gran influencia entre los indígenas tojolabales y en las zonas rebeldes, Moisés quedó a cargo del territorio controlado por el EZLN en 2006.
ascendiendo al grado de teniente coronel insurgente cuando la comandancia y Marcos salieron a recorrer el país en la otra campaña. Han pasado casi 20 años de ese levantamiento armado y los personajes han cambiado, así como el país. De Marcos, nada. El obispo Samuel Ruiz murió. Manuel Camacho Solís es senador por el PRD. El PRI perdió el poder en 2000 y lo recuperó en 2012. La violencia se recrudeció. Los cárteles mexicanos comenzaron a tener mayor presencia y poder. Y surgió un nuevo fenómeno: los grupos de autodefensa para hacerle frente a la inseguridad.